Pues muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos, bienvenidos a por este medio a través del cual les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar psicopedagógico de la Universidad de Pedagogía Aplicada. Yo soy la maestra Natalia Saucedo Cinta y a nombre de la universidad les agradezco infinitamente su presencia. En este momento vamos a dar la palabra a la rectora de la Universidad de Pedagogía Aplicada, la doctora Olga Elizabeth Martínez Periño, quien nos regalará unas palabras. Bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en este webinar que habla de un tema muy importante sobre las barreras de aprendizaje, la influencia, la incidencia que tiene la parte de la psicopedagogía en el desarrollo de nuestros estudiantes. Para, para hablar de un tema así tendríamos que cuestionarnos, cuestionarnos si nuestras prácticas educativas, lo que hacemos, la parte ideológica, actitudinal y los procedimientos que utilizamos en el aula son los adecuados para poder contribuir al desarrollo de una educación inclusiva. Yo en lo particular siempre he pensado que la teoría es muy bonita y la práctica es lo difícil. Y nosotros que somos docentes, docentes de aula, que hemos estado en el campo, es todo un reto cuando tenemos estudiantes que están dentro del grupo de vulnerabilidad. La reflexión va más allá de lo que dicen los programas. La reflexión va hacia la parte ideológica que tenemos nosotros los docentes, que es una condición humana. Cuando nosotros actuamos, funcionamos, aceptamos o rechazamos a algún estudiante que es vulnerable. No existe la normatividad o la regularidad o no existe la normalidad de un estudiante ni de nosotros como en nuestra condición humana. Todos somos vulnerables y por lo tanto todos requerimos de algún apoyo que pueda contribuir a la parte del sentir, de que nos desarrollemos adecuadamente y que muchas veces esta parte invisible queda dibujada en las acciones que tienen los estudiantes, que son disruptivas, acciones disruptivas y que vienen y rompen a lo que nosotros llamamos un alumno inquieto o un alumno ausente. Esta parte ideológica es de gran incidencia en la parte y el derecho que tiene un estudiante dentro de la inclusión. Por lo tanto, cuando tenemos una teoría o filosofía inclusiva, va más allá el tener una actitud o ser una escuela incluyente. Nosotros como docentes encontramos siempre cuando hacemos nuestros diagnósticos que la parte contextual es importante, pero también es importante la parte organizativa, la parte estructural de la propia escuela y la parte de la cultura, de la comunidad en el que está insertada nuestra escuela. Por lo tanto, el tener números es un poco limitativo, ¿saben? Creo que, como menciona Einstein y John Elliot en lo que viene siendo la educación inclusiva con Einstein, que maneja y que tiene todo un estudio sobre de campo dentro de lo que es la educación inclusiva, cómo el que la práctica psicopedagógica pedagógica en el aula debe de ser un registro, debe de ser registrada para poder atender
aquellos alumnos regulares y aquellos alumnos vulnerables. Desde ahí hacemos una diferencia nosotros. Y se supone que lo que tendríamos que hacer es un trato igual. Es un reto, es un reto, porque lo que se está planteando de actividades o la que se practica de actividades diferenciadas que nos solicitan, pues es una exclusión también. Simplemente es una exclusión porque un estudiante que está dentro de un contexto y que por derecho va a una escuela ordinaria o regular, debe de ser tratado con igualdad de situaciones. Crear las actividades diferenciadas, estoy de acuerdo, siempre y sí sea un alumno incluido dentro de sus pares, dentro de sus similares. Y hay en diversos estudios, como de Pere Márquez, que menciona Joan Drouet, que habla, o el mismo Gairín, que habla en texto y contexto de la organización escolar, tráelo, ponlo con pares, y el alumno que está superior va a atraer al que tiene un grado diferente de comprensión en algún tema. Las políticas nacionales, las políticas estructurales, la parte actitudinal, la parte organizativa que da la propia naturaleza de la atención de nosotros como docentes, se ve también afectada por muchas circunstancias que son regulares y adecuadas o que ya están normalizadas en el centro escolar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos inmersos en una práctica en el aula y llega con un recado de dirección o llega una visita áulica y el docente no está en previo aviso de esto, eso interrumpe y afecta, y una disculpa que lo diga, afecta al estudiante, porque está dentro de un proceso que tiene un ritmo, una cadencia, y que se está construyendo algo en esos estudiantes. Y cuando vienen de fuera y vienen a observar, lo que haces, eh, viene, interrumpe ese proceso, es una violencia a, al propio contexto, al propio ambiente que debería de ser el más tranquilo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, así como critico una cosa, digo otra. ¿Cuándo hacer esto? Pues en los consejos técnicos. ¿Qué podemos hacer? Pues que el docente sea un investigador propio de su práctica, que dentro del cuerpo docente exista una persona que haya estudiado, que tenga el nivel académico adecuado, como puede ser una maestría en donde ya se hizo una práctica, ya se hizo una investigación, sabe lo que es una investigación, sabe lo que es la parte mixta de la evaluación, sabe de instrumentos, o una persona con doctorado venga, esté y sea un acompañante dentro del mismo centro, y que comparta los conocimientos que tiene y que comparta con el otro que también está registrando su práctica, y que exista una charla de tipo pedagógica, colegiada, de verdad. Es todo un reto, compañeros, es todo un reto, mis estimados estudiantes, el que nosotros, dentro de esta maestría y doctorado y dentro de las carreras que hemos tenido a bien, eh,
tener y ofrecer en UPA, seamos realmente los agentes de cambio en nuestros centros escolares. Estudiamos maestrías, doctorados para ayudar. Si nosotros como docentes decimos, si estoy en el maestría o doctorado de innovación educativa, pues vamos a hacer prácticas diferentes. En lo personal los invito a descargar la aplicación Voz y Señas. Esta la desarrollé en el 2005. Voz y Señas, pues, siempre me ha apasionado a mí la parte actitudinal. Tengo por ahí desarrolladas unas web que hice en la Autónoma de Barcelona y en lo que viene siendo el equipo de investigación del doctor Pera Márquez, el grupo de que espero que participen también en las jornadas en las que estamos incluidos como escuela de calidad en España, en la Autónoma de Barcelona. Desarrollé en aquel entonces, en el 2005, cuando no teníamos internet ni nada, y que lo desarrollé en un PowerPoint, voz y señas. No sé si se alcanza a ver, voz y señas. Esto lo hice para las personas con discapacidad, pero sobre todo lo hice para la comprensión lectora. Como mi doctorado era también en innovación, entonces, y el grupo de Pera Márquez es de innovación, por eso los estoy invitando. Cuando los invitemos de aquí, que les diga nuestra grandiosa académica, la licenciada Doris, acudan a esos webinars o acudan a ese curso. Por ejemplo, ahorita escribí en mi app. Hola estudiantes, hola estudiantes. Esta es para la persona sorda. La persona sorda generalmente no emiten sonidos guturales, entonces lo, lo escribe, si ya está algo alfabetizado, porque es para la comprensión lectora, redacción de texto y la alfabetización, escribe, pum, sale la voz, y luego después, tú que eres un oyente, le dices, hola, ¿qué tal? Hemos estado aquí o estamos aquí para hablar de un tema súper importante como es las barreras de aprendizaje en este webinar psicopedagógico de la Universidad de Pedagogía Aplicada. Ahora escuchen. Hola estudiantes, hola, ¿qué tal? Hemos estado aquí o estamos aquí para hablar de un tema súper importante como es las barreras de aprendizaje en este webinar psicopedagógico de la Universidad de Pedagogía Aplicada. Esto sale en el ordenador del estudiante, en la computadora de la persona con discapacidad, porque desarrollamos también un enlace para esto, para que el estudiante que tiene la discapacidad pueda estar atento sin ver los labios del docente. Entonces, el joven, el estudiante, tiene la forma de copiar y pegar en un Word todo lo que dijo la docente en la clase. Y de esa manera sí podemos lograr la comprensión lectora. No critico a los intérpretes de ninguna manera, pero el estudiante, si queremos una comprensión lectora, si queremos una redacción de textos correcta, hay que aplicar herramientas correctas. Por lo tanto, si nuestros estudiantes comienzan aprender a través de un intérprete, pues difícilmente van a tener una correcta comprensión lectora y una un correcto redacción de texto. ¿Por qué? Porque no hay preposiciones en la parte de lenguaje de señas. No hay. Por eso hice esta aplicación de voz y señas. Por eso, para que realmente se dé esa sinergia. Fue la única en el mundo. Renfe en España
tiene una aplicación, pero no tiene esta sinergia que estamos haciendo. Y bueno, pues ahora pues ya leemos códigos, los vamos y los llevamos a códigos QR. Eso fui a una jornada en Valencia en que somos 20, ¿qué? Ahorita 23, pues algo que será unos 8 o 10 años. Vamos hablando de esto y en el 2005 también. Por lo tanto, los invito a hacer cosas diferentes, innovadoras, que cuando te pregunten, ¿y cómo lo vas a hacer? Tú digas, no sé, pero lo voy a hacer. Como me preguntó a mí el doctor Pera Márquez en España y le dije, no sé, pero lo voy a hacer. Entonces, bueno, los dejo porque sé que las charlas son súper interesantes aquí con nuestros especialistas y les deseo la mejor de las mañanas y les deseo que esto llegue a su alma, que estas charlas no se queden solamente como un requisito que hace UPA para ustedes o una invitación. Espero que llegue a su alma, nos lleve a la reflexión y comencemos a ser generadores de cambio y que la escuela esté al servicio de la comunidad, siendo el taller adecuado, el laboratorio adecuado y experimental que nuestra comunidad merece y que hagamos todos ejercicios de innovación en donde, aunque te digan lo que te digan, aunque te quieres, si tú pones el banco al revés, ese es tu banco al revés, porque es significativo también lo que el docente hace para que los estudiantes alcancen los contenidos mínimos, pero sobre todo una condición humana de respeto, inclusión y de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra doctora Olga, por sus palabras hacia todos nosotros. Escuchamos con atención sus comentarios y se los agradecemos muchísimo. Bueno, pues damos inicio a esta jornada y voy a leerles algunas indicaciones antes de darle la palabra a nuestro primer ponente. En la medida de lo posible, se les pide mantener, por favor, su cámara encendida y los micrófonos apagados, a menos de que se les solicite lo contrario. También pueden ir haciendo sus preguntas o comentarios en el chat y al final de cada conferencia habrá un espacio para responder a estas. Y ya casi al final del evento se estará compartiendo el registro de asistencia en el chat también para el envío de su constancia de participación. ¿Ok? Bueno, después de esto, pues vamos a dar inicio a la presentación de la primera conferencia y me voy a permitir presentar al primer ponente de esta mañana con el tema Las barreras para el aprendizaje y la participación, identificación y plan de acción, por el licenciado Juan Carlos Rodríguez Villarreal. Y voy a leer una pequeña semblanza que me hizo favor de compartir. Él es inspector de educación especial en la zona 23 en García, Nuevo León. Tiene una formación docente en normal básica de Montemorelos y normal de especialización de Monterrey, así como una maestría en psicopedagogía y doctorado en educación inclusiva. Bienvenido, profesor, y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, maestra Natalia. Agradezco la invitación a este evento y pues la doctora Olga ya nos dio el preámbulo de este primer tema. De ella vamos a rescatar todo ese proceso reflexivo y de conocimiento para ubicar en lo que ella muy bien mencionaba sobre las estrategias ya directamente en el aula. Sí, no sé si están viendo y me escuchan la presentación, maestra Natalia. ¿Ya la pueden ver, la presentación? Sí se ve, maestra. Muy bien, Sí. Buenos días, sí se ve. gracias. Ok, Buenos días, sí.
Vamos a iniciar. El tema, como bien lo mencionaba la doctora Olga, es parte de las sesiones de Consejo Técnico. Específicamente en esta última sesión de octubre, del 27 de octubre, en las escuelas, el gobierno federal y el gobierno estatal en las orientaciones que nos están compartiendo para el Consejo Técnico, revisamos el tema barreras para el aprendizaje y la participación, que es el concepto que nos marca a nivel federal. Aquí en Nuevo León, el sello Nuevo León, específicamente Educación Inclusiva, nos marca el concepto de barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia, de las cuales, o para el apoyo, perdón, para el apoyo, nos han enviado 3 cuadernos que ya les hice, ya se los compartí, les pediría de favor que se los compartan aquí a los compañeros, los 3 cuadernillos que llegaron a las escuelas. El concepto, y ya también la doctora mencionaba parte de este concepto que manejan Mel Laiskov y Tony Booth desde el año 2000, que se refiere en primer lugar o el cambio que tendríamos que hacer, que es a los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos para aprender y participar. Estos obstáculos están en el contexto inmediato, en la propia escuela, en la familia, en la comunidad, o por la normatividad o la política. Y estas barreras tienen un carácter dinámico, o sea, no están fijas o estables. Y de aquí yo quisiera subrayar el concepto o el enfoque que son obstáculos. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a seguir viendo sobre esto. Y aquí en Nuevo León nos estamos apropiando del concepto de barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia. Estas se pueden encontrar, perdón, ahí nos quedamos. Estas las podemos encontrar en todo el sistema educativo, por las políticas, por las normas, en la metodología, en la comunidad educativa, en la escuela misma, y casi siempre o a los alumnos que se enfrentan a estos obstáculos son los alumnos que están en mayor desventaja o en condición vulnerable. Seguimos. Y en la siguiente diapositiva, aquí me quiero quedar un momento, porque con las 2 definiciones, los 2 enfoques que estamos viendo, entonces, número 1, las barreras son dificultades del alumno en la interacción con el contexto. Número 2, ese contexto, hay algunos factores. Esos factores son los obstáculos a los que se enfrenta el alumno. Y en general, el engranaje nos dice que las barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia son todos los obstáculos. ¿Por qué me quiero detener aquí con estos 3 ya conceptos en sí? Porque, número 1, los niños no tienen barreras. Número 2, los niños se enfrentan a barreras. Número 3, esas barreras son del contexto. ¿Sí? ¿A qué nos lleva todo esto? A modificar, no sé, alguna actitud, como bien decía hace un momento la doctora, algunas actitudes donde casi siempre en las escuelas decimos que el alumno no sabe, no aprende, no participa, no permanece en el salón. Todos siempre decimos el alumno no, o sea, siempre el enfoque negativo es hacia el alumno, no puede, no sabe o no quiere. Pero yo los invitaría a reflexionar, como nos invitaba hace rato la doctora, a reflexionar respecto a si podemos cambiar esa actitud y ver desde otro punto de vista y cómo cambiar el no puede, no sabe o no quiere por otro enfoque donde diríamos, ¿qué estoy haciendo yo, docente? ¿Qué estoy haciendo yo, escuela? ¿Qué estoy haciendo yo en el aula? O la misma Secretaría de Educación, ¿qué está haciendo para que el alumno no se enfrente a estos obstáculos? ¿Sí? Seguimos, por favor. A nivel estatal, en el cuadernillo que ya les compartí por medio de aquí de la universidad, trae una clasificación de las barreras. Estas pueden ser actitudinales, que ya las mencionó la doctora,
culturales, que también estuvo hablando la doctora, pedagógicas o didácticas, que también estuvieron hablando ya hace un momento, físicas y normativas. Son 5 tipos de barreras de acuerdo al cuaderno que tenemos aquí en Nuevo León. A al el enfoque del sistema federal, de los cuadernillos de orientaciones del Consejo Técnico, ahí vienen 4 tipos de barreras. Hay otros autores que mencionan 7, 8, hay autores que las clasifican, no sé, en 25, en 3, en 2, no sé, dependiendo del enfoque. Pero aquí no nos importaría la clasificación. Aquí nos importaría, en primer lugar, identificarlas y, en segundo lugar, eliminarlas. Retomando, son 5 tipos de barreras a nivel, se nos fue ahí estamos. A nivel federal nos manejaban 4, que son actitudinales, nos maneja a nivel federal, didácticas, que son las pedagógicas, normativas, que aquí nos están manejando, y aquí manejamos físicas. A nivel federal, el cuadernillo nos manejaba de estructurales o de infraestructura, que en resumidas cuentas son las mismas, ¿sí? Al rato, ahorita vamos a ver la definición de cada una de ellas para estar revisando en qué consisten. Pero de entrada, aquí al estar revisando esta clasificación que viene en el cuadernillo 1, esos cuadernillos que les van a compartir son unos cuadernillos que se entregaron a nivel de autoridades educativas desde agosto, a nivel de directivos durante el mes de septiembre y octubre. Y estos cuadernillos, específicamente el número 1, era el básico para revisar ahora en la reunión del Consejo Técnico de octubre. Las actitudinales, como su nombre lo dice, son de actitudes. Las de cultura son las barreras culturales que permean en una sociedad o un grupo. Las pedagógicas son las que son dentro de la escuela, dentro del aula. Las físicas es cuestión de infraestructura, de apoyos que se pueden recibir dentro de la escuela, y las normativas es el marco legal o normativo que en ocasiones también se convierten en barreras. Continuamos, por favor, maestra. Vamos a ver a continuación las barreras actitudinales. Esas barreras que la doctora las decía muy específicamente, aquí ya las tenemos por escrito, son todos los que se hacen referencia a prejuicios, rechazo, sobreprotección, segregación o exclusión. Es algo que hacemos muy continuamente en la escuela, es algo que sucede en las escuelas, que sucede en el aula, que en ocasiones lo hemos, no sé, normalizado tanto o lo hacemos, perdona, probablemente lo hacemos sin querer o no nos damos cuenta, pero casi siempre sucede que rechazamos a un niño, que le ponemos un alto, que hasta levantamos la mano y le decimos no, o le decimos salte, o le decimos vete, etcétera. Son todas esas cuestiones que la práctica nos ha, no sé si decirlo así, nos ha acostumbrado a que es algo que se puede hacer en el aula. Pero con esta información estamos viendo que todo ese rechazo, segregación, exclusión, sobreprotección, prejuicio que tenemos hacia cierto tipo de alumnos son barreras. Y esas barreras casi siempre suceden en el aula por el personal de la escuela o por el propio docente. Podemos decir que es consecuencia de la ignorancia, podríamos decir, subrayando la palabra ignorancia por ese desconocimiento que tenemos de derechos de los niños, del marco legal, del artículo 3 de la Constitución, de la Ley General de Educación, porque en todas partes, desde siempre, es más, hasta antes de ser maestros, cuando estábamos en las escuelas, que veíamos la Constitución mexicana, sabíamos que el artículo 3 nos decía que todos tienen derecho a la educación. Y luego, en la medida que hemos ido avanzando, ya también nos dice todos tienen derecho a la educación sin una discriminación, atendiendo a todos sin considerar su origen, su procedencia,
realizando ajustes razonables para que todos sean beneficiados. Se ha ido agregando poco a poco más información, pero de entrada siempre lo que nos habíamos aprendido era artículo tercero, todos tienen derecho a la educación. Entonces aquí yo subrayo la palabra ignorancia, porque cuando uno hace alguna acción de rechazo, segregación o exclusión, probablemente es que en ese momento ignorábamos o ignoramos que existe un marco legal, que existe una normativa, que existe un derecho para el niño, para atender a todos, ¿sí? Inclusive, todos los que están en escuela, que son docentes frente a grupo, durante agosto revisamos una guía operativa que nos mandó Secretaría de Educación, donde nos habla acerca de que todos los alumnos tienen derecho a ir a la escuela, que todos los alumnos, no importa la hora que llegue, tiene que accesar a la escuela, que no es importante el uniforme, que no significa nada el corte de pelo, que no significa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, y, y, y nos vamos a los medios, porque los medios, tanto los medios de Televisa, TV Azteca, multimedios, casi siempre nos están mostrando casos donde el alumno fue excluido, segregado, discriminado. Y muchas veces lo hacemos en la escuela. Que llegó tarde, no puede entrar. Que no trae uniforme, no se le permite el acceso. Que trae otro corte de pelo, no se puede. Insisto, la guía operativa, la normatividad y el marco legal nos dice que no debemos de hacer eso. Pero muchos nos escudamos y decimos, es que el reglamento de mi escuela así lo dice, así lo marca. Pero ojo, un reglamento no puede ir en contra de una norma ni de una ley. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar el reglamento que esté acorde a los derechos del niño. Seguimos, maestra, por favor. Las barreras culturales, que también podría ser algo de actitudinal, ¿sí? Es cuando las prácticas docentes no consideran la diversidad. Y es una práctica cultural que tenemos también muchos docentes, que decimos que nuestros alumnos todos deben de ser iguales. No nos damos cuenta que hay diversidad de estilos de aprender, de ritmos de aprender, características físicas de los niños, condiciones socioculturales, socioeconómicas, de habilidades, etcétera. Y sin embargo, cuando llegamos a la escuela, queremos que todos los alumnos sean iguales. Entonces, esta es una cuestión cultural. Muchos docentes nos jactamos de eso y decimos, es que aquí todos mis alumnos deben de llegar en el mismo nivel, deben de llegar en la misma situación. Y no revisamos que vienen de distintos contextos, que traen distintas características o condiciones. O no nos queremos dar cuenta porque sí lo hacemos en el diagnóstico, en la hoja de ficha descriptiva, en los datos que tenemos de los niños, nos damos cuenta que hay diversidad, pero como no la aceptamos, no la consideramos, ahí ya tenemos una barrera cultural. Las barreras culturales son todas aquellas prácticas que ya tenemos, son prácticas que tenemos donde no aceptamos esta diversidad, no consideramos un enfoque intercultural. Tenemos el área metropolitana de Monterrey, sobre todo ciertos sectores, hay muchas personas de otro origen cultural, de otro origen étnico, y sin embargo no nos damos cuenta, ¿sí? Esta cuestión cultural también es cuando segregamos o los clasificamos por sus características físicas, por su lenguaje o por su procedencia. Estamos hablando de una cuestión cultural. Yo nada más aquí, antes de avanzar, los invito a que reflexionemos en la cuestión cultural de la diversidad. En nuestra casa, en nuestra familia, hay diversidad. En mi colonia, en mi sector donde vivo, hay diversidad. Si vivimos y convivimos en la diversidad, y hasta lo hemos visualizado, lo conocemos, porque cuando llegamos a la escuela no aceptamos la diversidad. Es una reflexión que nos debemos de quedar. Seguimos, por favor. Aquí me quiero detener en las barreras pedagógicas para ver si logramos descubrir quiénes son los que ponen estas barreras pedagógicas. En el aula, están relacionadas con poca flexibilidad curricular,
con mecanismos de evaluación rígidos y cuando no realizamos ajustes razonables. Entonces aquí ya estamos hablando de 3 cuestiones que suceden en el aula. Para que el alumno no se enfrente a estas barreras, entonces, si en mi aula tengo una evaluación rígida y yo quiero eliminar esa barrera, entonces tendría que poner evaluaciones flexibles, tenía que poner un proceso de evaluación diversificado. Si en mi aula yo no hago ajustes razonables que están marcados por la ley, si en mi aula no hago ajustes razonables, entonces yo tengo que realizar ajustes razonables a los contenidos, a la organización, a los tiempos, a la estructura, ¿sí? Si en el proceso de enseñanza-aprendizaje no considero los ritmos y estilos de aprendizaje, ahí hay otras 2 barreras, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que mis alumnos tienen un ritmo de aprendizaje, no sé, un ritmo bajo, un ritmo intermedio o un ritmo muy avanzado. Yo tengo que saber qué estilo de aprendizaje tienen mis alumnos, ¿sí? Sobre todo ahora que hay las tecnologías. Igual y el estilo de muchos niños es que su periodo atentivo y su interacción con los medios tecnológicos nos pueden ayudar a conocer cuál es su estilo. Pero si yo tengo prohibido todo eso y todo me lo baso en otro tipo de trabajo, entonces ya no estoy considerando los estilos, que también los podríamos ubicar los que tienen un estilo visual, un estilo auditivo, un estilo kinestésico. Ahorita que estamos aquí, yo no los veo a todos ustedes, pero no sé cuántos de ustedes están viendo la pantalla, me están escuchando y están anotando. ¿Sí? Están registrando, están haciendo sus notas. Entonces ya tenemos aquí 3 estilos de aprendizaje en una sola persona. Con los niños también sucede lo mismo, ¿sí? Y sin embargo, muchos de nosotros no nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero no los favorecemos. Sucede también otras barreras pedagógicas cuando no consideramos o no implementamos el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje con las nuevas metodologías que nos propone la nueva Escuela Mexicana del Trabajo por Proyectos, el diseño universal de aprendizaje, ahí cabe muy bien porque estamos hablando de múltiples formas de motivación, de expresión y de representación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar en el aula la motivación, que todos utilizamos, las formas de expresar, tanto mía como de los alumnos, para que se expresen oralmente o con maquetas o con arte, que expresen lo que ellos saben o lo que ellos conocen y que lo representen también de muchas maneras, que puede ser en objetos, que puede ser en diálogos, que puede ser en audios, que puede ser en imágenes, etcétera. Entonces, estaríamos hablando de el diseño universal para el aprendizaje, trabajando en los proyectos de aula, escuela y comunidad que están en los libros de la escuela. Estos libros en primarias hay 18 libros de proyectos, en secundarias hay 3 libros de proyectos. Entonces, es nada, solo retomar estos libros y revisar cómo yo voy a aplicar el diseño universal para el aprendizaje con los 3 principios que dije: múltiples formas de motivación, de acción y expresión y de representación. Y también sucede cuando no implemento actividades diversificadas y específicas para esos alumnos o grupos que lo requieran. Las actividades diversificadas o muy específicas es cuando yo utilizo lengua de señas, como con la aplicación que nos mencionaba hace rato la doctora, nos podríamos apoyar. Lengua de señas para alumnos sordos, el sistema Braille para alumnos ciegos o sistemas alternativos o aumentativos de comunicación para alumnos con alguna otra discapacidad o condición, específicamente los que tienen el trastorno del espectro autista. Si yo reviso estas 4 anotaciones o 4 apartados que tenemos en las barreras pedagógicas, podemos ir descubriendo e identificando cuáles son las barreras que están en mi aula, pero al mismo tiempo, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a revisar yo para eliminar o minimizar esas barreras? ¿Sí? Seguimos, maestra, por favor.
Las barreras físicas es toda la cuestión de infraestructura y de accesibilidad que se encuentran en el entorno y que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. En, en, en algunas escuelas, por no decir en la mayoría, en algunas escuelas carecemos de accesibilidad o infraestructura en los salones, en los baños, en las aulas de usos múltiples, en el mobiliario o carecemos de agua. Sí, estas cuestiones de barreras en la infraestructura eh, son las cuestiones a las que se enfrentan los alumnos. Al estar hablando de salones y baños, estamos hablando de que que sean accesibles y que estén adaptados, que las puertas tengan ciertas dimensiones para que pueda entrar una silla de ruedas, que los baños también tengan ciertas dimensiones para que entren sillas de ruedas, que tengan pasamanos, que tengan agarraderas, como los baños que están en algunos de los restaurantes. Y esto, cuando yo empiezo a hablar de esto, las personas casi siempre dicen, no, pues es que en la escuela, no, pues que no tenemos, que sí tenemos, pero cuando lo vayamos a necesitar en mi propia casa, porque en mi casa, yo, mis papás, mis abuelos o algún familiar requiere de que sea accesible, es cuando vamos a empezar a modificar toda la cuestión de la casa. Si la recámara la tenía arriba, la voy a bajar a la sala y tengo que condicionar la sala. Si el bañito era súper sencillo o muy pequeño, lo tengo que ampliar. Entonces, cuando ya me doy cuenta yo en mi casa o en mi familia que tengo que tener accesible el acceso, las puertas, los baños, es cuando me doy cuenta que también en la escuela, en los hospitales, en los restaurantes, en todas partes, que algunos de ellos sí tienen esa accesibilidad, es cuando digo, las escuelas también tenían que ser accesibles. Las escuelas también tienen que tener un mobiliario adecuado. Las escuelas también tienen que tener bancos especiales para niños sordos o mesabancos para niños que tienen que permanecer allí o que la silla de ruedas quepa o que el niño inquieto pueda estar en este banco y que no se caiga, no se la dé, no se vaya, etcétera. Y la cuestión del agua es algo indispensable. Tenemos que verlo como una barrera porque no hay accesibilidad al agua en todas nuestras escuelas y tenemos que modificar. Ayer precisamente estábamos en un preescolar y veíamos esto. Hace muchos años, pero muchos, yo creo que antes de que todos los que estamos aquí, todos los que están aquí nacieran, pero yo ya estaba en la escuela, no había en todas las escuelas, no había bebederos. Y los bebederos en ocasiones no funcionaban. Entonces, ¿qué llevábamos todos? Llevábamos nuestro botecito de agua, le llamábamos a la gente joven, era una botellita de plástico que tenía un cordoncito y le decíamos cantimplora. Entonces, la carencia de agua ahorita siempre ha sucedido y hay para muchas cuestiones, porque anteriormente pues tomábamos agua directamente de la llave o tomábamos agua de las mangueras, ¿sí? Pero luego ya que nos empezamos a enfermar y que fuimos a empezar a ser un poquito más requisitosos o más que nos enfermábamos, pues ya empezamos a cambiar a agua embotellada o algo. Entonces, pero si carecemos de agua para lo otro, que es la cuestión de los sanitarios, pues entonces ahí hay una barrera y el niño no va a estar a gusto, no va a estar en condiciones, perdón, para estar en una escuela. También otras barreras son cuestión de infraestructura o de organización cuando no tenemos un ambiente favorable para el aprendizaje. O sea, hay un ambiente desordenado y desorganizado en el aula. También cuando la escuela no es la más cercana al alumno. Esa es otra barrera y es una barrera de distancia y de tiempo y también de dinero. ¿Por qué de dinero? Porque tienen que pagar o transporte escolar o tienen que pagar uno, dos o tres camiones, ¿sí? Y en ocasiones son barreras, maestros, porque nosotros todo esto que estoy diciendo no lo consideramos. Y en ocasiones le decimos al niño, tienes que venir mañana, tienes que venir, no sé, a tales horas, pero es que el camión, es que las filas en los camiones, es que la distancia. Y nosotros casi siempre en ocasiones se escucha mal, pero todo lo vemos desde mi privilegio. Y mi privilegio es que tengo carro y que puedo salir por tal parte y que conozco tales
avenidas o yo digo atajos y todo porque te vas por otra parte, pero el camión no. El camión se va por las avenidas donde hay más tráfico y el niño llega tarde. O el niño no puede venir ese día porque no tenía dinero. Y sin embargo, nosotros le encargamos, decían ayer en el preescolar que fui, aparte le encargas que lleve 3 envases de coca con taparrosca porque vas a hacer un trabajo, 3 latas de leche, 3 no sé qué, y lo aparte, y si el niño no toma leche en su casa o no toma ese refresco que tú le pediste, ahí también ya. Entonces, aparte de eso, pagar el camión, ahí hay otra barrera. Entonces, estamos hablando de barreras cuando la escuela no es la más cercana. ¿Por qué no es la más cercana? Porque la escuela no lo aceptó, la escuela lo rechazó y el niño tuvo que buscar escuela en la otra colonia, en la otra, en la otra o en la otra. Y lo más obvio ahorita que nosotros ahorita estamos en una condición muy favorable. ¿Por qué? Porque estamos tomando estas conferencias desde nuestra casa o atrás de una computadora porque tenemos acceso a la computadora, al celular, al internet y tenemos este tiempo de estar disponibles, ¿sí? Pero no todos los alumnos tienen esto. Entonces, esa también es una barrera cuando hay carencia de recursos tecnológicos y acceso a la información. Decían en el preescolar de ayer, pero es que casi todas las familias de los niños tienen un celular que pueden tener datos o podemos tener alguna aplicación como la que dijo ahorita la doctora, que si la aplicamos, la descargamos, igual y no ocupamos internet. Entonces, podríamos decir, los viernes es día de llevar celular, pero sin embargo tenemos prohibido los celulares o tenemos prohibido llevar computadora o porque no tenemos internet, pero hay muchas aplicaciones y muchos programas que no utilizan el internet. Sí. Hace rato la doctora nos decía, con códigos QR, ustedes pueden proyectarle el código QR y el niño trabaja en su casa ya cuando llegue allá con su código QR. Son muchas cuestiones que podríamos ir modificando, pero aquí ya hay dos barreras. Una actitudinal, que en ocasiones los maestros no queremos, o mi directivo no quiere, o no está permitido, y una barrera física, que en este caso es una cuestión de infraestructura tecnológica. Adelante, por favor, maestra. Las barreras normativas. Estas son cuando las leyes, reglamentos o disposiciones obstaculizan el acceso, la permanencia y la participación de los alumnos. Estos obstáculos los encontramos porque no podemos aplicar esta ley o un reglamento que vaya en contra de, ¿sí? Entonces, cuando la ley, el reglamento y las disposiciones obstaculizan el acceso. Sí. Cuando decimos, es que el reglamento, hace rato les decía el reglamento no puede obstaculizar el acceso. Y no podemos decir, es que aquí en la escuela lo hicimos, estuvieron de acuerdo los padres y estuvieron de acuerdo en la zona y en todas partes. Sí, pero va en contra de la ley, va en contra de la norma, va en contra de lo que dice la guía operativa. Pero aquí empiezan los enfrentamientos, es que en esta escuela mando yo y aquí se hace lo que yo digo y pues ahí ya empezamos con otro tipo de problemas y estos problemas cuando hacemos todo esto y que va a obstaculizar el acceso de los alumnos, trae por consecuencia que hay demandas, te demandan en derechos humanos, te demandan en secretaría, tienes que acudir a jurídico porque hicieron algo que no era correcto, ¿sí? Entonces estamos hablando de toda la cuestión normativa cuando es una barrera. Seguimos, maestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Partiendo de que las barreras son las creencias y actitudes que tienen las personas y que no se concretan en las culturas, políticas y prácticas escolares, todo esto genera procesos de exclusión y marginación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se se solicitó y fueron las sugerencias que se hicieron en esta reunión? Es que detectáramos las barreras para el aprendizaje y la participación y convivencia que se encontraban en mi aula y en mi escuela. Yo tendría que revisar ahí hay algunas preguntas muy específicas, cuáles son esas creencias que tenemos en la escuela respecto a lo de las barreras, pero también cuáles son esas culturas políticas y prácticas que existen en la escuela
y que no es una cultura inclusiva, no es una práctica inclusiva y no es una política inclusiva. ¿Cómo lo íbamos a hacer o cómo lo debemos de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sé, podemos aplicar un formulario en la escuela, podemos aplicar un instrumento de diagnóstico con algunas preguntas, enlistando todas las barreras que les acabo de mencionar yo, hacer un checklist o enlistarlas y simplemente nomás preguntar, ¿se hace o no se hace? O empiezo de mí, una autoevaluación. Yo no hago ajustes razonables, yo no implemento el diseño universal, yo tengo un ambiente desordenado, yo no tengo accesible el aula, no sé. Y luego si pongo ahí sí o pongo no, entonces los que me salen en no, yo los tengo que convertir a positivo y sacar mis acciones, ¿sí? Pero ojo, maestros, es un trabajo muy reflexivo, como nos sugería hace rato la doctora, de que nos demos cuenta o que descubramos o que aceptemos, yo creo que ahí está el punto central. Aceptar cuando yo docente soy la barrera. El 27 de octubre en el Consejo Técnico, después de terminarlo, empezaron a surgir memes y surgió el típico meme de ahí el monito asustado, del que se dio cuenta cuando dice, el maestro se dio cuenta que él era la barrera. Para llegar a ese momento, tenemos que aceptarlo primero. ¿Qué es lo que va a suceder ahorita cuando les permitamos que empiecen a hablar? Vamos a empezar con la negación. Yo no, en mi escuela no, son otros, pero nunca vamos a llegar a la aceptación. Cuando lleguemos a la aceptación y digamos, ok, yo identifiqué estas barreras, vamos a eliminarlas. Vamos a eliminarlas y seguimos, por favor, maestra. Primero, yo identifico cuáles son mis creencias, cuáles son esas actitudes, culturas, políticas o prácticas que propician la exclusión o la discriminación en el aula o en la escuela. Podemos dividirlas en contexto escolar y en contexto áulico, ¿sí? Pero que sean creencias, actitudes, esas actitudes que las hemos normalizado y creemos que así debemos de ser. Las culturas, las políticas y las prácticas, yo les recomiendo un instrumento que ya tenemos más de 20 años. Desde el 2000 surgió un instrumento que se llama Índex de Inclusión. Este índice de inclusión son una serie de preguntas, unos cuestionarios para los niños, para los papás de los niños y los docentes de las escuelas, para descubrir o identificar cuáles son las culturas, políticas y prácticas inclusivas que están en mi escuela. En el ciclo escolar 2017-18, Secretaría de Educación mandó este instrumento en el programa de aquel tiempo que se llamaba Aprendizajes Clave. Ahí venía este instrumento en un documento que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión para aplicar en las escuelas. Ojo, estoy hablando 2017-18. Ya pasaron años. El año escolar pasado, en la fase intensiva del Consejo Técnico de agosto 2022, también venía este instrumento. La gente lo identificó porque le llamaban las actividades del semáforo. Venían una serie de preguntas respecto a equidad, inclusión, participación, y las íbamos a poner en color verde si las hacíamos, en color naranja si estábamos en que veces sí, veces no, y en color rojo cuando no las hacíamos. ¿Qué íbamos a hacer con este semáforo, con estas acciones? Íbamos a identificar qué era lo que estaba sucediendo en mi escuela para eliminarlo. ¿Sí? Entonces, Secretaría de Educación ya con esto que estamos revisando ahorita, ya van 3 momentos en que nos propone que identifiquemos las barreras, pero que también, le seguimos, por favor, maestra, pero que también realicemos un plan de acción. Ya que tengo las acciones o las barreras identificadas, voy a hacer mi plan de acción a nivel, puede ser a nivel de mi grupo o a nivel de la escuela, para eliminar las barreras. Yo voy a jerarquizar las acciones, voy a poner las acciones por un lado,
el propósito de esa acción, quién es el líder o el responsable de esa acción, cuándo voy a hacerlo y voy a hacer el seguimiento. ¿De qué estamos hablando, maestros? ¿Ok? Empezamos a hablar, la doctora Olga empezó a hablar de todas las barreras, todo lo que sucede en las aulas y qué podemos hacer. Yo lo que tengo que hacer es, después de que ya las identifiqué con esta explicación que viene en el cuadernillo de aquí de Nuevo León, identificarlas, tener la evidencia y decir, pues aquí en el grupo pasa esto, en la escuela pasa esto y tenerlo registrado y posteriormente de ahí tengo que hacer mi plan de acciones. Este plan de acción puede ser en un formato como el que le estoy mostrando yo aquí. Aquí en sí no es el formato, aquí es el contenido. El contenido debe ser que ustedes tengan acciones para eliminar barreras. Y esas acciones para eliminar barreras pueden estar en un documento que manejan las escuelas que se llama Programa Escolar de Mejora Continua. Y ahí es donde podemos registrar todo lo que sucede en las escuelas, en el aula, pero que están identificadas por barreras. Las actitudinales, las pedagógicas, las normativas, las de cuestión de infraestructura física o de organización y también las culturales, ¿sí? Entonces, aquí es cuestión, primero, igual y no me aprendí todos los nombres, igual y no sé, pero puedo hacer un checklist y decir cuáles son esas barreras que están en el aula, en la escuela. Y luego tengo que tener mi plan de acción. Ese plan de acción que son acciones para eliminar las barreras. Y es muy fácil. Si ustedes encontraron una de las barreras que yo estuve diciendo, nada más la convierten a positivo y dicen implementar, diseñar, aplicar y van a aplicar lo que no estamos haciendo. Es algo muy sencillo, muy simple, pero parte primero de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Por eso sería todo, pero yo creo que lo más rico ahorita va a ser con las preguntas, porque las preguntas nos pueden ubicar en dónde podemos apoyarnos. Como les dije hace rato, ahí están, creo que ya les compartieron aquí en el chat, ya les compartieron el drive donde van los 3 cuadernillos en digital. Esos 3 cuadernillos están en físico en cada una de las escuelas. Y ahorita que hablemos, también les voy a estar diciendo dónde está algunos materiales que ustedes pueden utilizar. Por principio de cuentas, lo que debemos de utilizar es los libros de texto de los alumnos. Después de toda la efervescencia, no sé, le llamaríamos toda esa efervescencia política, metodológica, de mediática, no sé, que se hizo contra los libros de texto, es momento que los revisemos, que nos apropiemos de ellos. Hay un documento muy interesante, ahorita también se los paso por aquí, hay un documento muy interesante que sacó la Universidad de Guadalajara, donde vienen los libros de texto con el nombre del proyecto, con qué otro proyecto se relaciona y con cuáles campos formativos se relacionan. Entonces, son trabajos que ya tenemos que hacer, porque si no, si estamos en las escuelas, pues yo tengo que revisar mis libros de saberes y de lenguajes y de los 3 proyectos. ¿Para qué? Para poder, ahí, al revisar esto, ahí tengo yo que implementar ajustes razonables, el enfoque metodológico del DUA para eliminar barreras. Ese es el punto central de todo esto. Adelante, maestra Natalia. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No sé si tengan algunas preguntas aquí en el chat, estoy revisando y no encuentro que hayan anotado alguna, pero si no, pueden abrir el chat con toda confianza para hacer sus preguntas o sus comentarios. Es importante las dudas o preguntas que ustedes puedan tener. En primer lugar, si trabajan en educación, en el área de básica, o ustedes se pueden acercar para recibir información con los servicios de educación especial más cercanos. Ahí el maestro Jorge está levantando la mano. Adelante, maestro José. Gracias, buenos días, maestro Juan Carlos, un
placer saludarle. Igual. Con, con la intención de erradicar esas barreras que no se presenten porque dependen en gran medida de los profesionales de la educación, eh, ahí usted conoce o me puede orientar un poquito, por ejemplo, para el caso de los pasamanos, de las rampas para los alumnos que la requieren, sobre la normativa para poder aplicarla, hacerlas conforme a lo que los alumnos necesitan, porque a veces en las escuelas hacemos las rampas, pero no tienen la pendiente que corresponde, o a lo mejor la altura de los pasamanos no están a la distancia que corresponde. Si hay alguna normativa o algún documento que nos marque de las distancias y las especificaciones referente a esto. Sí, gracias, maestro Jorge. También un gusto saludarnos y encontrarnos aquí por este medio. Casi siempre el área del municipio que se encarga de esto, que sería la cuestión de los arquitectos, no sé cómo se llame en cada municipio que ustedes están, el municipio es el que tiene las especificaciones. Si hay un documento que les voy a conseguir de educación especial que manejamos en algunos cursos, donde vienen las especificaciones, como usted lo dice, profe, lo de la inclinación y el tamaño de la rampa, la anchura, porque en Sí. ocasiones es una puerta muy pequeña, pues igual y lo vas a hacer y no va a caber la silla de ruedas. Hay especificaciones del ancho y la inclinación. Casi siempre esto, yo trabajaba en el municipio de San Nicolás, en las escuelas de ahí, y el municipio era quien nos apoyaba y ellos diseñaban esto y ellos sabían dónde. Ellos nos hicieron en las entradas de las escuelas, afuera de la escuela, o sea, en las banquetas, primero para accesar la banqueta. Recuerden que rampa y luego el área de ya la entrada principal de las escuelas o el área de las entradas en los salones. Y de los pasamanos y eso, esos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Jorge, ¿sí me escuchas? Sí, sí, se entrecorta un poquito, pero sí escucho. Ok. Y lo otro se consiguen en los lugares que están frente al hospital de zona, al hospital 21 y al hospital universitario. Ahí hay los pasamanos y ahí ellos te explican dónde van, qué tamaño deben de tener y cómo deben de ser. Ahí ellos venden esos aparatos o esos apoyos que son para las personas. Insisto, estamos pensando casi siempre de fuera para apoyar a los niños o algo, pero si nosotros lo vemos primero para apoyarnos nosotros en nuestra casa, es cuando nos vamos a sensibilizar sobre estos apoyos, tanto la rampa como los pasamanos, como las cuestiones de apoyo para estar en casa, hasta si nosotros nos sensibilizamos para esto, es cuando podemos decir, ah, también en la escuela, ah, también a estos niños, ¿sí? Te voy a conseguir como quiera material y lo hago llegar ya sea de manera contigo o aquí también por medio de la universidad, las indicaciones para esto que vienen, precisamente vienen en un curso de los que se daban anteriormente en los ECAM de educación inclusiva. Hay un curso de educación inclusiva que se dio hace como 2010, 2011 y ahí venían en el documento de ese curso, ahí venían las especificaciones. Muchas gracias, Yo maestro. te Me lo hago sirve llegar. mucho de ayuda su información. Gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario a aportar con el maestro Juan Carlos? Déjenme ver. Hola, sí, Aquí en buenos el chat, días. buenos días. Adelante. Perdón. Buenos días. Hola, maestro, mucho gusto. A mí me llamó muchísimo la atención y me agradó mucho lo que habló referente que hay escuelas que dicen, ya no dejen entrar al alumno porque no trae la vestimenta o no trae el corte. Comúnmente, bueno, soy acá de Galeana, Nuevo León. Aquí en las escuelas se usa eso. Ah, no cumplió con la vestimenta. No, no lo dejen entrar. Entonces aquí aplica el cómo va a aprender el alumno si por algo que no afecta su aprendizaje, lo limitan a no entrar.
Entonces, la verdad me agradó mucho que comentó, no recuerdo muy bien qué dijo, que el artículo, si mal no me equivoco, le gana más al reglamento escolar. Entonces, para mí fue de suma importancia tener ese conocimiento que la verdad yo desconocía y que esto nos ayuda mucho, para podernos, no podría decir justificar, pero sí nos podríamos apoyar en el que, pues sí, ¿verdad? Las apariencias no influyen en el aprendizaje del alumno. Muchísimas gracias por eso. Claro que sí, maestra. Lo que les dije en ese momento es, primero está, lo que tienen ahí a la mano en la escuela es la guía operativa, que se revisó en las sesiones de agosto. Y ahí en la guía operativa dice todo esto que yo les acabo de decir. Pero si nos vamos más atrás de la guía operativa, también está la Ley General de Educación y el artículo tercero. Entonces, el reglamento de la escuela no puede ir en contra de todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Gracias, Adelante, maestra. maestro. Adelante, maestra Yasmín. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, profesor Juan Carlos? Saludos desde Linares, Qué Nuevo gusto León. verte desde mi pueblo. Igualmente, así es. A mí me llama mucho la atención trabajar en el nivel de secundaria y encontrarte con alumnos que tienen un aprendizaje bajo, una adquisición de aprendizaje bajo. En secundaria se manejan diferentes disciplinas, entonces mi inquietud es ¿cómo saber la necesidad de un alumno que en secundaria se le dificulta leer, escribir y cuál es la mejor estrategia para encontrar en aplicarle a ese alumno trabajos para que tenga una adquisición? Yo, por ejemplo, soy de la asignatura de inglés y es preocupante que un alumno que realmente no sabe leer y escribir, pues aprenda una segunda lengua, ¿verdad? Entonces, nos piden que hagamos ajustes, modificaciones, que los tratemos de ayudar, pero ¿cuál es o sea, mi inquietud es, ¿cómo saber lo que realmente ayuda a ese alumno para esa adquisición de un aprendizaje? ¿De qué manera trabajar con ellos cuando pues realmente estamos aprendiendo a desarrollar, ¿verdad? Una nueva manera de trabajar con ellos e incluirlos y aceptarlos y ayudarlos, pero ¿lo estaré haciendo bien? Gracias, Yasmín. Un gusto saludarte y un gusto recordar allá mi pueblo mágico, Linares. En primer lugar, Yasmín, el trabajo en secundarias, ahora con esta nueva reforma educativa de la nueva escuela mexicana, permite el trabajo con un maestro que se va a encargar de la integración curricular, vincular los proyectos y que lo estén trabajando. Entonces, vamos a hablar de lo que se debería de estar haciendo de acuerdo a la nueva escuela mexicana. El maestro de integración curricular que va a vincular los proyectos tiene que trabajar con todos los maestros, con el de inglés, con el de lenguajes, etcétera, y descubrir quiénes son esos alumnos que presentan dificultades para acceder a la lectura y a la escritura, que en ocasiones, como ya estamos en secundaria, fue porque no lo lograron en los grados anteriores. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues uno de los maestros responsable de ese grupo se debe dedicar a la enseñanza de la lectura y la escritura. Así, tan fácil y tan sencillo. ¿Qué sucede en la realidad? La realidad es que todos no nos ponemos de acuerdo y empezamos a decir que le toca a este, le toca al otro y al otro. Y mientras estamos diciendo a quién le toca y a quién no le toca, pues ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo y nadie nos ha apoyado. Yo lo que sugiero es, hay un libro muy interesante, muy bueno, que es el de primero de primaria, el de primero de primaria, se llama Múltiples lenguajes, trazos y palabras. Ahí viene la metodología que propone Secretaría de Educación para la enseñanza de la lectura y la escritura. Parte del nombre propio, que podría también ser válido para inglés, parte del nombre propio,
con qué empieza, con qué acaba, cuántas letras tiene, los nombres de la familia, los nombres de los maestros de la escuela, de los compañeros, luego vienen nombres de frutas, nombre de juegos, etcétera. Y son unas actividades muy fáciles para acercar al niño que apenas va a aprender a leer y escribir. Cuando ya está más avanzado en algún grado, como tú dices, secundaria, lo importante primero es que el maestro especialista de ahí de la secundaria en español identifique en qué nivel se encuentra el alumno, presilábico, silábico o alfabético. De acuerdo al nivel en que se encuentra el alumno, son las estrategias que yo debo de poner, ¿sí? Estamos hablando de secundaria. Todo esto lo hubiéramos hecho en primaria, ¿sí? Pero ya se nos pasó hasta secundaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en secundaria tenemos que retomar las actividades estas que estoy diciendo. La evaluación diagnóstica para saber en qué nivel se encuentra el niño y las estrategias que debo de implementar para favorecer que el alumno logre la lectura y la escritura. Y en tercer lugar, un trabajo muy, muy cercano con los padres de familia para que en la casa, en un tiempo, le dediquen al acceso a la lectura y la escritura. ¿Y cómo se va a aprender a leer? Pues leyendo. Y a escribir, escribiendo. Si no desarrollamos estas habilidades en la escuela y en la casa, pues vamos a tener, y lo más preocupante, maestra, va a ser que después va a seguir en la preparatoria o en la universidad, porque de repente, como son puros exámenes de admisión, hay gente que sí pasa o sí tiene acceso a esto, ¿sí? Sería todo. Si hay alguna duda, igual y podemos seguir platicando por otro medio. Me da mucho gusto saludarte, Yasmín. Igualmente, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu ayuda y a seguir apoyando a todas las personas que necesitan incluirlos. Así es. Gracias, Adelante, maestra. maestra Natalia. Maestra, Neida, adelante. Hola, buenos días. Pues Buenos primero días. que nada, felicitar la excelente ponencia, de gran apoyo para nosotros que estamos laborando en el sector educativo. Yo soy directora de una secundaria que tiene una alta demanda. Ahorita que usted decía que a veces rechazamos a los alumnos que viven cerca del contexto y tienen que ir a buscar otra escuela. Pues en mi caso es lo contrario. En mi caso, los alumnos de escuelas, perdón, de colonias muy alejadas a la comunidad educativa, pues vienen a dar aquí. Hay cada año, año tras año, hay lista de espera de alumnos que desean ingresar a nuestra institución. Y sí es muy preocupante porque, pues bueno, a veces uno se limita al contexto, sin embargo, pues oficina regional les da el acceso a la institución y pues obvio que cada año son más de 230 alumnos que ingresan a un nuevo ciclo escolar. Y eso, pues bueno, como decía ahorita la compañera Yasmín, también me preocupa esta parte en la que llegan alumnos que ni siquiera tienen conocimiento con respecto a la lectura y a la escritura. Aquí no vamos a echarle culpa al maestro de primaria, no vamos a echarle culpa a la pandemia, porque comúnmente es que la pandemia, y es que son los estragos de la pandemia. Si bien son los estragos de la pandemia, también nosotros como directivos en su momento debimos de haber implementado las estrategias para poder atender a nuestros alumnos durante esos 2 años. A mí sí me preocupa la parte, número uno, pues la parte esta donde pues el alumno tiene que trasladarse a través de transporte escolar o qué sé yo para ir a dar a la escuela, y pues este factor sí, les digo, sí nos limita. No soy de las personas que cierra puertas porque el alumno llegó tarde, al contrario, pues bueno, los esperamos, pero sí los hemos habituado al sentido de que si vas a llegar tarde, pues notifícanos a través de una llamada al maestro de planta, de una llamada a la dirección, etcétera, para poder nosotros estar al pendiente, porque las puertas de la escuela se cierran a las 7:35 y se cierran pues ya con llave, como es indicación también, ¿verdad? Otro punto que me preocupa pues es el del que no sepan leer y escribir y ya están en secundaria. ¿A quién darles
o sea, a qué maestro darle esa responsabilidad. En nuestro caso, pues recibimos mucho apoyo de lo que es el personal de la UDE, que son las maestras de apoyo, y por ahí en conjunto o en comunicación constante con los maestros de cada una de las disciplinas, pues se crean estrategias. Sin embargo, pues muchas de las veces nos falta el apoyo o el acercamiento de los padres de familia que, lejos de ayudarnos, pues quieren evadir esa parte de responsabilidad. Y el otro punto, pues, en la parte de los recursos materiales, donde, por ejemplo, ahorita lo escribí ahí en el chat, tengo 44 alumnos zurdos, que es muy incómodo estar en un banco normal, en un banco normal, y se han hecho los oficios correspondientes, la gestión correspondiente a la Secretaría de Educación Pública en el Departamento de Recursos Materiales, y pues en realidad no hemos tenido respuesta. Ahí poco a poco los padres de familia de los niños que son zurdos, pues les doy el banco junto con la paleta para que le hagan una adecuación y pues nos regresen por ahí el banco ya para su niño. Prácticamente ya es personalizado el banco porque sus papás les han ido haciendo esa adecuación. Entonces, ¿qué más podemos hacer, licenciado, para poder gestionar a dónde más vamos? Y ya acudimos a recursos materiales, o sea, y pues bueno, tratamos de hacer nuestra función. No tengo niños con sillas de ruedas, a pesar de que somos una comunidad muy grande, pero sí hay los sanitarios, sí tenemos un sanitario con la amplitud necesaria para la entrada de una silla de ruedas, tenemos las rampas, nos faltarían por ahí los pasamanos, pero pues bueno, hasta ahorita no tenemos ningún alumno que tenga esa necesidad. Sí. Maestra Neida, al igual que como le comentaba la maestra Yasmín, el responsable es el maestro que usted asigne, casi siempre puede ser el de integración curricular o el maestro que da algo de lenguaje ahí de español, los que daban antes español, para identificar los niveles de conceptualización en que se encuentran los alumnos, los niveles de conceptualización presilábico, silábico y alfabético en la palabra, los niveles de conceptualización en el enunciado y los niveles de conceptualización en la lectura. Estos materiales, la ubicación de los niveles, eran unos materiales que se trabajaron anteriormente en unos proyectos de las escuelas que se llamaba PALEM. Esos documentos están ahí en PALEM y también venían acompañados de la evaluación para identificar a los alumnos y de las estrategias para trabajarlos. Eran unos ficheros de trabajo para esos alumnos. ¿Quién los va a implementar? Los maestros, pues de todas las asignaturas en la secundaria para que conozcan y sepan cómo hacerlo. Eso es número uno. Número dos, de lo que menciona de los bancos, era lo que decíamos hace rato. Es una barrera normativa o barrera que es ajena a nosotros porque la Secretaría de Educación, que debería habernos apoyado con todo el mobiliario, pues como una barrera a ellos, no la tienen. Yo sugiero, no sé si ya fue directamente a recursos materiales, si ya fue a su región, y volver a insistir, porque nosotros en algunas escuelas que ocupamos esto, la misma oficina regional fue la que nos apoyó y fue la que nos dotó, ¿sí? En las escuelas, pero nada más eran 1 o 2 bancos, no eran 45, como dice usted. Entonces, yo creo que ahí es una barrera de la propia Secretaría de Educación que no está dando la respuesta correcta y adecuada por las condiciones que estamos ahorita, ¿sí? De que si no hay recursos, que si hay recursos, que si faltan aulas, que si no faltan aulas, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les sugiero, si igual ahorita también voy a dar mis datos para si gustan nos ponemos en contacto y lo oriento también con algunas otras personas directamente con las que podríamos asistir, sobre todo en recursos materiales, ¿sí? Que son las que nos han apoyado a nosotros acá en la región donde estamos. Yo estoy en región 4. No sé en qué región esté usted, pero depende mucho de las regiones también, maestra. Hay Sí, regiones donde... ok. Estoy en la 5 en Montemorelos. De hecho, fui a recursos materiales ok. directo y me dijeron, véngase en 15 días con todos los bancos que tiene, pues en mal estado, se los vamos a arreglar, pero se va a ir usted con bancos, o sea,
se va a ir, igual se va a ir con bancos para sus alumnos, no los vamos a dejar parados. Antes de irme les llamé y me dijeron, no, maestra, espérenos tantito, la otra semana. Volví a llamar, no, espérenos tantito, otra semana. Y pues mientras tanto tengo a mis alumnitos ahí torcidos y a otros con los bancos volando, qué sé yo, ya sabrá. Preferirme directo porque a veces nosotros aquí en Montemorelos, pues de aquí a que vaya alguien de región pasan hasta 15 días, o sea, que vaya a las oficinas. Entonces, conocí el caminito y pues bueno, soy de las personas que persiste, insiste y de los directivos que está ahí encima hasta que caigo gordo y pues bueno, me apoyan. Sí, igual y nos ponemos en contacto ya sea por medio de la universidad o acá aparte le mando mis datos, o si no, donde me Claro. puede encontrar fácilmente es en Facebook, así tal cual, Juan Carlos Rodríguez Villarreal. Igual y tenemos Ok, conocidos en común porque pues yo soy de la normal de ahí de Montemorelos, entonces alguien de todos mis amigos nos tenemos que conocer por ahí. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. un gusto saludarla, maestra Neida. Adelante, Igualmente. maestra Natalia. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Neida. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, vamos a dar el agradecimiento correspondiente al maestro Juan Carlos por su participación y por su excelente aportación a todos los presentes. Y me voy a permitir compartir este reconocimiento que le hace la Universidad de Pedagogía Aplicada, un agradecimiento por su participación. No sé si se pueda ver ahí, si ya lo puedan apreciar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Entonces aquí voy a leer el reconocimiento. La Universidad de Pedagogía Aplicada otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Rodríguez Villarreal por su destacada participación como ponente en la tercera jornada de webinar psicopedagógico UPA. Agradecemos su colaboración en compartir de su conocimiento con nuestra comunidad educativa. La presente se extiende en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 11 de noviembre del 2023. Pues nuevamente muy agradecidos, maestro, con su aportación, por su dedicación y empeño en compartir sus conocimientos y su experiencia con todos nosotros. Sí, muchas gracias. Un gusto coincidir, ya había participado anteriormente aquí con ustedes. Un gusto estar con ustedes y mis datos los pueden ahí compartir ustedes y también si nos encontramos por acá, estoy región 4, San Pedro y la mayoría de las escuelas que estamos atendiendo estamos acá en García. Cualquier cosa, cualquier apoyo que requieran, cualquier otra orientación o asesoría, ya saben, cuentan conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros y todos los presentes, nos vamos a tomar un receso de 20 minutos y vamos a regresar a esta misma liga, en ese mismo link nos volvemos a conectar para continuar con esta jornada. Bueno, maestro, nuevamente muchísimas gracias, les deseo una excelente mañana. Nos conectamos nuevamente a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.